Buenos días chicos, vamos a seguir con el tema 12 y ya lo dejamos terminado, ¿vale? Y una vez que lo hayamos visto, o sea que hayáis visto el vídeo, os voy a adjuntar un pequeño trabajo que me tenéis que entregar el jueves de esta semana. Por lo tanto, tendréis martes, miércoles y jueves esas 3 horas para elaborar el trabajo, ¿vale? Vamos a ver en esta segunda parte del tema 12 las lenguas de España, ¿vale? ¿Qué lenguas se hablan en España? ¿Cuál fue el origen del español? ¿Qué zonas dentro de nuestro país viven en bilingüismo? Etcétera, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Desde la Constitución de 1978, lógicamente, el castellano se instaura como lengua oficial en todo el territorio español, ¿vale? Entonces el castellano es la lengua oficial de todo el territorio. Pero además hay otras lenguas oficiales, a las que denominamos cooficiales, en otras comunidades autónomas, ¿vale? Estas lenguas que se consideran cooficiales, que ya veremos la diferencia entre lengua y dialecto, son el vasco, el catalán y el gallego, ¿vale? Las comunidades que viven con bilingüismo son Baleares, Cataluña, Galicia, el País Vasco, parte de Navarra y la Comunidad Valenciana, ¿vale? Esas son zonas las que podemos considerar bilingües. ¿Por qué? Porque además de tener el castellano como lengua oficial, tienen una lengua cooficial, que será el valenciano, el balear, el catalán, el gallego o el vasco, ¿vale? Creo que esto queda bastante claro, ¿vale? Para hablar del castellano o español, que son sinónimos, ¿vale? Esas palabras, os voy a contar algo que no viene en el libro, ¿vale? Pero para que lo sepáis, para que hiléis mejor la parte que tenéis en vuestro libro con la que yo os explique. Vale, vamos a ver. Sabéis que dibujo fatal, ¿vale? Pero bueno, imaginad que esta es la península. Vale, en nuestra península, en la península incluyo Portugal, ¿vale? Antes de la llegada de los romanos, existían una serie de pueblos que estaban aquí asentados, pues que eran, pues yo qué sé, pues por el norte estaban los celtas, por aquí estaban los íberos, por aquí abajo estaban los lusitanos, por aquí estaban los tartesos. Diferentes pueblos en los que cada uno pues tenía su lengua, convivían, no estaban mal, suevos, vándalos, alanos, ¿vale? Todos pues convivían dentro de la península, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el año 418 a.C., los romanos deciden invadir nuestra península. Empieza lo que se llama el proceso de romanización. Como os podéis imaginar, ¿vale? Los romanos nos llegan y ¡pum!, como si los soltásemos así, sino que la romanización es un proceso lento. Empieza por la parte este de nuestro país y va ascendiendo y avanzando hasta el norte. Por eso las zonas norteñas son las zonas, como por ejemplo el vasco, los vascos, el vasco ya existía antes de la llegada de los romanos, ¿vale? Pues son zonas que se vieron menos influenciadas por la romanización. Cuando los romanos se instauran en España, y elimino ya todos estos pueblos, celtas, íberos, tartesos, ¿vale? Se llama romanización, ¿por qué? Porque nos imponen su lengua, su cultura, su religión, su economía, su sociedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en la totalidad de la península, lo que se va a hablar es el latín. Nos van a exigir que hablemos latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que aquí donde vivían los tartesos, o aquí donde vivían los celtas, o aquí donde viven los vascos, o donde vivían los lusitanos, ya se hablaba otra lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que este latín que traen los romanos se mezcla. Se empieza a mezclar con la lengua de los tartesos, se empieza a mezclar con la lengua de los lusitanos, se empieza a mezclar con la lengua de los celtas, se empieza a mezclar con las lenguas de los vascos, se empieza a mezclar, ¿vale? Y así es como surge la diversidad de lenguas que tenemos en nuestro país. La mezcla del latín con la lengua que se hablaba en Galicia forma el gallego. La mezcla del latín con la lengua que se hablaba en las zonas catalanas, pues va formando el catalán, ¿vale?
Al igual que se forma también el castellano, que ya veremos dónde exactamente se forma, ¿vale? Pero para que veáis cómo surgen las lenguas en España, que son la mezcla del latín que nos obligan a hablar los romanos con las lenguas que ya se hablaban, ¿vale? Es un latín que denominamos latín vulgar, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué pasa? Sabéis que justo aquí tenemos un continente, que es África, ¿vale? Pues aquí por Marruecos, lo que ahora es nuestro, que antes no era Ceuta, Melilla, tal, pues los musulmanes lo que quieren es entrar en la península para avanzar hacia el norte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos se ven un poco, digamos, em, apurados, ¿vale? Porque el Imperio Romano comienza a caer en toda Europa y entonces estos romanos piden ayuda a unos señores que se llamaban visigodos, que vivían aquí en el sur de Francia, y les dijeron, fijaos que inocentes, os dejamos, esto los romanos a los visigodos, ¿vale? Os dejamos que entréis en la península si nos ayudáis a combatir contra los árabes que están planeando invadir la península. Entonces los visigodos se frotaron las manos y dijeron, ¿nos van a dejar entrar sin batallar? Fenomenal. Como el Imperio Romano estaba cayendo, de repente los visigodos se hicieron con la totalidad de la península. El Imperio Romano había caído, ¿vale? Y los visigodos son los que se instauran en España. Ya no seguimos el proceso de romanización, ya no seguimos los preceptos romanos porque el Imperio Romano ha caído, ¿vale? Sino que ahora están los visigodos, ¿vale? Pensad que este latín vulgar se sigue hablando. Los visigodos influyen en algunas palabras. Esto es un poco guarrería. Si lo hiciese en la pizarra, estaría borrando. Los visigodos trajeron su lengua, entonces tenemos algunas palabras heredadas de ellos, pero no cambiamos de lengua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los visigodos tenían un problema y era que eran como muy terrenales. Aquí había un rey visigodo y aquí había otro rey visigodo y aquí había otro rey visigodo y aquí había otro rey visigodo. Los visigodos dividieron la península en partes y cada parte tenía su rey. ¿Qué pasa? Que cuanto más tengo, más quiero. Entonces, este rey no solo quería esto, quería también esto y quería esto, ¿vale? Y este quería esto, quería esto, quería esto, ¿vale? Entonces, estas disputas que tenían entre sí los visigodos, ¿quién las aprovecha? ¿Quién quería entrar en la península antes de la llegada de los visigodos? Pues estos señores, los musulmanes, que dicen, vamos a aprovechar que estos están peleando entre ellos, ignorantes, y vamos a entrar nosotros en la península. Y en el año 711 se produce la invasión musulmana en España, en 711 después de Cristo ya, ¿vale? Se produce la entrada de los musulmanes en la península, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pasa lo mismo que con la romanización. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lógicamente la invasión musulmana no es que sueltan así al pegote todos los musulmanes, sino que va poco a poco, lógicamente penetran desde el sur y van intentando avanzar hasta el norte. Fijaos que los musulmanes no hicieron lo mismo que los romanos. Los musulmanes no nos impusieron su lengua, no nos impusieron su cultura y no nos impusieron su religión. Lo único que querían era convivir con nosotros y que la península sirviese de paso hacia el norte, ¿vale? Entonces, claro, van dejando influencias, sobre todo en el vocabulario o en el sistema numérico. Los números antes eran, en la romanización eran números romanos, que todos sabéis, pues este es el 1, este es el 5, este es el 6, ¿vale? Sin embargo, los musulmanes nos dejaron de herencia la numerología que nosotros utilizamos actualmente. ¿Vale? Por ejemplo, en la evolución de las matemáticas, la evolución de la ciencia, la mayor parte de las palabras que empiezan por alcantarilla, almohada, alhambra, alambique, ¿vale? Todo eso también pues nos lo fueron dejando ellos, ¿vale? Fijaos que los musulmanes no fueron expulsados de la península hasta el año 1492. O sea, desde el 711, es decir, del siglo I hasta el siglo XV estuvieron los musulmanes en la península.
poco a poco, conquistándola hacia arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, que eso sí lo tenéis en el libro, entre Cantabria y Burgos se creó en la época de la romanización una lengua a la que llamaban castellano. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí justo en el norte de la península, que estaban ya cansados de la intromisión de los árabes, que ellos querían ser cristianos, no querían a nadie que no fuese cristiano dentro de la península, se inicia un proceso que se denominó la Reconquista, es decir, los caballeros cristianos comenzaron a luchar y a recuperar todos los territorios que los musulmanes llevaban siglos quitándolos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al expandirse la reconquista de norte a sur, al irse estos caballeros cristianos que hablaban castellano hacia el sur, el castellano que surge aquí, castellano, se expande por la península, gracias a esto, a la reconquista. Estos caballeros que hablaban en castellano, como empiezan a bajar hacia el sur para luchar contra los musulmanes, expanden esa lengua, ¿vale? Y en 1492, cuando ya se expulsa a los últimos musulmanes, los reyes católicos nombran el castellano como la lengua vehicular y oficial dentro de nuestro estado, porque además seguro que sabéis que en 1492 pasó un hecho histórico muy relevante en nuestra historia, que fue el descubrimiento de América. Entonces nosotros exportamos también esa lengua castellana al nuevo continente, por lo que ahora tenemos unos 500 millones de hablantes de castellano en todo el mundo. Fijaos que solo en nuestro país somos 46 millones. El resto son de fuera, es lo que nosotros exportamos cuando en 1492 descubrimos un nuevo continente, ¿vale? Pero que sepáis que es esto sí lo tenéis en el libro. El castellano surge entre Cantabria y Burgos, que es una lengua que se había creado igual que el gallego, igual que el catalán, por el proceso de la mezcla del latín con lenguas que ya se hablaban en la zona, ¿vale? Y cuando los caballeros cristianos comienzan a luchar y a expandirse hacia el sur contra los musulmanes, se llevan esta lengua y como ya se van quedando asentados, el castellano empieza a hablarse en toda la península, ¿vale? ¿Por qué creéis que los andaluces o los murcianos o los extremeños tienen un acento diferente al que tienen o al que tenemos los hablantes de la zona norte o de la zona centro? Pensad que la reconquista, o sea, que la invasión musulmana empieza desde Andalucía. Entonces, donde más tiempo están asentados los musulmanes es en esta zona. Esta zona es la que más influenciada está. Ahora veremos las características que tiene el andaluz, pero esta zona, que es la que más contaminada está de lengua árabe, es la que tiene una diferenciación enorme entre la entonación o la forma de hablar de las zonas del norte de España, donde no llegaron los musulmanes, ¿vale? Por eso esa influencia, ese acentillo no lo tenemos, y las zonas del sur, donde estuvieron muchos siglos asentados los musulmanes y que hicieron que tuviesen una forma de hablar castellano diferente a la nuestra. Y eso fue lo que exportamos al nuevo continente, porque la mayor parte de los barcos salen de Andalucía hacia el nuevo continente, ¿vale? Entonces, ¿quién va en esos barcos? Andaluces. Y ellos tienen ese acentillo. Por eso en Sudamérica también tienen variedades de hablar el castellano muy parecidas al andaluz, ¿vale? Pues a la aspiración de la S o no terminar las palabras, seseo y ceceo, que se llama, que ya lo veremos, ¿vale? Que es, por ejemplo, decir cereza en vez de cereza o decir Sevilla en vez de Sevilla, ¿vale? Por eso en Sudamérica tienen muchas características de esta, porque la mayor parte de la gente que iba al nuevo continente y se quedaba era del sur de España, era andaluza, ¿vale? Entonces, todo esto, lo del castellano, la reconquista y eso que os he explicado, eso sí que lo tenéis en la página 213, ¿vale? Que el español nace en una zona que comprende parte de la comunidad de Cantabria y La Rioja y parte de la provincia de Burgos, ¿vale? Que se expande a América, ¿vale? Y luego que podemos distinguir variedades geográficas, que es lo que os acabo de explicar. No es lo mismo el castellano que se habla en el norte que el castellano que se habla en el sur, ¿vale? Que eso lo iremos viendo, ¿vale? ¿Veis lo que os he dicho? Por ejemplo, un dialecto del castellano, es decir, una lengua que deriva del castellano, es el andaluz, ¿vale?
utilizamos las mismas palabras, utilizamos la misma gramática, no es una lengua diferente, sino que tiene variedades, ¿vale? Por eso, porque estuvieron mucho más tiempo en la península, o sea, en ese territorio los musulmanes y están como mucho más influenciados por esa lengua, el acento, la entonación, algunas palabras, ¿vale? Que nosotros pues no tenemos, ¿vale? Por ejemplo, lo que os he explicado, que tenéis aquí las características, el seseo y el ceceo, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues decir cereza o decir cebilla. El yeísmo, que eso también lo tenemos nosotros, que pronunciamos exactamente igual la Y y la Y. La aspiración de la S final o de la S intermedia, por ejemplo, dice Carlos en vez de decir Carlos, que sí, ¿vale? La pérdida de la D, pintado, acabado, terminado, ¿vale? Y luego, pues, vocabulario propio de esa, pues, hillo o repeluco, o, ¿vale? Pues esas expresiones que utilizan ellos. Pero el andaluz es un dialecto del castellano. Eso quiere decir que dentro de la misma lengua hay zonas en las que hay pues variedades, se habla un poco diferente, ¿vale? Que el acento, digamos, que es diferente, ¿vale? Por ejemplo, el castellano, el gallego, el vasco, el catalano valenciano, perdón, son dialectos del latín. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas lenguas, el castellano, el gallego, el catalán y el valenciano, provienen del latín. El vasco no se sabe de dónde proviene, ¿vale? Para que lo sepáis. A día de hoy todavía no se sabe, ¿vale? Y luego tenéis aquí características que ya os he explicado del catalán y el valenciano, ¿vale? Que comparten el mismo sistema lingüístico, del gallego, que ya os he ido explicando. Pensad que el gallego se llamaba gallego-portugués porque abarcaba toda la zona de Galicia y Portugal. Luego en el siglo XI se independiza Portugal y ya pues siguen evoluciones diferentes. El gallego pues es gallego y el portugués es portugués, ¿vale? Pero bueno, os dice las diferentes zonas en las que se habla, ¿vale? El vasco, que os repito, que no procede del latín, es la única lengua que tenemos en la península que no procede del latín, ¿vale? Que no se sabe de dónde procede, se cree que es una lengua indoeuropea, ¿vale? Y se habla, pues eso, en el País Vasco, en parte del sur de Francia, en parte de Navarra, ¿vale? Y luego tenemos otra serie de lenguas que han ido desapareciendo o que solo están en entornos rurales, como el bable, que es asturiano, o el aragonés, ¿vale? Que o se conservan en zonas rurales, pero ya no es una lengua oficial, no es como el catalán o el gallego, ¿vale? Sino que son lenguas que existieron en su día, que tuvieron mucha importancia, sobre todo en la Edad Media, hasta el siglo XV, pero que se acabaron diluyendo, ¿vale? Ya no hay mucha gente que hable esas lenguas, ni hay escritos oficiales, ni tienen una real academia, ni nada de eso, ¿vale? Espero que os haya quedado más o menos claro, ¿vale? Y os recordad que os adjunto la actividad que tenéis que hacer. Leeros toda la información que tenéis aquí, ¿vale? Y el jueves me entregáis el trabajo que os mando. Adiósito.